Chicos, bienvenidos a un nuevo video, bueno, mini short, porque os voy a hacer un comunicado de que os suscribáis a De Primos. Mirad, un canal que lo hemos hecho yo y mi prima, y si os suscribís, bueno, tendríamos 30 seguidores. Por favor, suscribiros. Así que chicos, hasta aquí el comunicado que quería haceros y quería deciros que a partir